Tomamos contacto en esta jornada, en esta mañana, con el concejal de la Unión Cívica Radical dentro de Juntos, el contador Alejo Pérez, para hablar un poco de la actualidad política, legislativa. No hablamos después de la sesión que se realizó en O'Higgins, creo que sesión maratónica, donde hubo debates, pero lo escondieron. Parece que desde el oficialismo lo llevaron a O'Higgins para que el debate por ahí no trascendiera tanto. No sé si fue tan así como después lo han contado. Pero bueno, la actualidad política nos lleva también vamos a preguntar, ya que tenemos al dirigente del otro lado de la línea. Hoy hay una convención partidaria, queremos saber cómo viene este tema del radicalismo, cuando creo que mañana cierra ya los frentes, mañana 9 de julio, si va a haber algún frente, qué pasa a nivel local, y las listas el 19. No sé si estoy un poco errado en las fechas, pero qué mejor que el propio Pérez nos desasne de algún modo de esta situación. Concejal, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Buen día, Gustavo, muy bien. Buen día para vos y tu audiencia. Mañana gris en Sí, Chacabuco, ¿no? sí, va a durar, dice que hasta pasado el mediodía, así que hay que tener cuidado, ¿no? Los que andan en la ruta con la niebla, es una de las localidades de las nuestras donde más bancos de niebla y más consistente está la niebla. Así que bueno, días raros estamos teniendo, ¿no? Desde el climático hasta el clima político, ¿no? Político, sí. Sí, bueno, a ver, un análisis muy breve, pero lo más amplio posible. A ver, desde la irrupción de Milei en la política y la Libertad Avanza, obviamente todo lo que pasó con los partidos políticos fue raro, fue una especie de implosión y de reacomodamiento de un montón de cuestiones. Una historia en el país que generalmente era bipartidista, o si querés, de dos frentes. Este último tiempo ahora se sumó un nuevo jugador a la política, y además con una particularidad muy especial, que es la personalidad de Javier Milei. Eso seguramente hizo replantear, y después de la victoria de Javier Milei en las elecciones, de la manera contundente que lo hizo, y para muchos inesperado en su momento, hizo replantear un montón de cosas dentro de los partidos políticos, y generalmente en muchas organizaciones, inclusive hasta en los sindicatos, ¿no? Creo que ha hecho todo lo que tiene que ver con la política, se ha replanteado. Eso todavía se sigue dando. Además, este año en la provincia de Buenos Aires vamos a tener elecciones provinciales, que yo tenga recuerdo por primera vez, o por lo menos desde que yo voto por primera vez, y también cambia la dinámica habitual. O sea, por ahí la gente no está muy al tanto, pero en septiembre va a votar en Chacabuco solo por legisladores provinciales y concejales y consejeros escolares de la ciudad de Chacabuco, algo que no se daba habitualmente porque siempre estaba acompañado por la boleta nacional también, que va a ser una elección para octubre. Todo eso desconfiguró, digamos, el sistema político, y bueno, los partidos están reorganizando y lleva, por supuesto, a negociaciones, a discusiones internas. Puntualmente en lo que hablaba del radicalismo, el radicalismo, yo creo que lo que tiene que hacer y lo que ha tratado de hacer, por lo menos en varios de sus dirigentes, es mantener la identidad, pero sin descartar posibles frentes, porque hoy la Argentina es eso. Inclusive el gobierno y la Libertad Avanza está buscando frentes, así que imagínate quienes son oposición. Pero bueno, esos frentes deben, a mi juicio, deben respetar las identidades de los partidos. Yo creo que el radicalismo tiene que mantener su identidad, y obviamente unirse con quienes más cercanos estén de su pensamiento. Eso es lo que está pasando, y lo que va a definirse mañana miércoles, las alianzas electorales de los partidos, ¿no? Estoy tratando de no interrumpir, me está llevando horas de terapia. Diga. Pero bueno, justo quise interrumpirlo y no al final. No, decirle, entonces esto me hace pensar que están alejados de la Libertad Avanza, digamos, porque bueno, lejos del pensamiento de la Libertad Avanza. Yo, mi posición personal, ya lo dije más de una vez, es que en la provincia de Buenos Aires habría que tener un frente opositor a Kicillof, y en lo local un frente opositor a Darío Bolívar. Estoy convencido de eso porque son dos tipos de gobierno populistas y que atrasan tanto la provincia como la ciudad, y creo que habría que hacer el esfuerzo, sin perder las identidades de los partidos, de tener frentes opositores. Ahora, a nivel nacional, claramente está el gobierno de Javier Milei con sus luces y sombras, y el radicalismo con acuerdos y desacuerdos dentro de lo que está haciendo el gobierno de Javier Milei, pero también con una
digamos, con una convicción muy clara de que no podemos volver a lo que fue el kirchnerismo. En ese sentido, no es lo mismo hacer un frente opositor en la Libertad Avanza con la provincia de Buenos Aires o con el PRO que un frente oficialista a nivel nacional. O sea, creo que esa es la diferencia que yo marco y veo. El radicalismo, y yo en particular, como dirigente, si querés, radical o como militante radical, lo que creo es que no somos ni la Libertad Avanza ni mucho menos el kirchnerismo. Y bueno, encontrar ese lugar del medio, como le dicen, pero que yo creo que es de sentido común y de equilibrio, es lo más difícil y es lo que más nos está costando, sobre todo porque la gente en este tiempo está más tirada hacia los extremos, ¿no? Y bueno, tiene por muchísimas causas, es eso lo que está sucediendo, pero bueno, las convicciones nuestras nos hacen entender que tenemos que seguir luchando para poder representar a gente a través de nuestra historia, que es, digamos, el centro de la política. Yo creo que la gente está tirada, más que a los extremos, está tirada, digamos, y bueno, la gente está mal por un montón de cosas, ¿no? Y de causas que vienen de antes y que me parece que este gobierno de Milei ha incrementado, ¿no? Ha acrecentado, y ni hablar de la parte dialéctica, ¿no? Del presidente, que cree que todavía sigue siendo un columnista de un programa de espectáculos, ¿no? Que se la agarra y se pelea con todo el mundo y ningunea y dice barbaridades de todos. Y me parece que la gente, está tirada. Y la gente está pensando, no sé si va a coincidir en esto, porque bueno, los resultados de las provincias donde ya hubo elecciones, propia capital y demás, ahí rozando el 50% del electorado fue y concurrió a las urnas, y esto es grave, porque si esto sigue así, esto sigue sucediendo, va a ser difícil para aquellos que apuestan en localidades, por ahí, en algunas localidades como la nuestra, por ahí el aumento, porque la gente ya vota radicales, la gente ya vota el peronismo, ¿no? A la figura local, por ahí puede llegar a subir un poquito, pero la gente está descreída de todo esto, no sé si lo hablamos con usted, bueno, esto de persistir en el poder, que votó el Senado en su momento, que ahora irá diputado, se votan para no irse más, se aumenta la dieta cuando un jubilado gana 300.000 pesos y un senador, un diputado ganan 8, 10 millones y manejan dinero que digamos que todos sabemos a dónde va ese dinero, bueno, hay miles de cosas que la gente sigue descreyendo, y una inflación que tal vez es cierta, pero a la hora porque se mide diferente, ¿no? No se mide con las necesidades que tiene de primera necesidad la gente. Cuando va al supermercado, va a pagar algún impuesto o algo, el dinero no le alcanza. Vamos, sí, comparto en líneas generales todo lo que estás diciendo. A ver, yo lo que creo es que la política, a ver, cuando yo me involucré en política hace un par de años, mi intención siempre fue aportar desde lo que uno podía hacer y desde la honestidad intelectual, por llamarlo de alguna manera, de querer tener una ciudad mejor. Me parece que hay muchos dirigentes que se involucran de esa manera. Ahora, cuando pasa lo que pasa, por ejemplo, lo que pasó en el Senado de la provincia de Buenos Aires, donde se vota una ley para tener las reelecciones indefinidas, lo que termina sucediendo es que la política se termina alejando de la gente, y eso es lo que está pasando hoy, que es lo que vos estás manifestando. Por un lado, la cuestión económica, ha bajado la inflación, pero hay una gran recesión, y por otro lado, la gente no se entiende ser representada por los dirigentes políticos. Yo lo que creo que la solución a todo esto es más política, pero mejor política, ¿no? O sea, no vamos a salir de esto sin política y destruyendo todo, es mi parecer, pero para eso tiene que haber dirigentes comprometidos con la gente y con la sociedad. Ahora, este tipo de actitudes como las del Senado de la Provincia de Buenos Aires, que nosotros repudiamos, lo que hace es justamente todo lo contrario, alejar. Y después, a ver, te pasa también a uno cuando está tratando de formar un espacio, un grupo de trabajo o querer involucrar a gente en la política, que la mayor parte o la mayor proporción de gente que uno va a buscar para participar te dice, no, ¿para qué voy a participar si después te putean en todos lados, te juzgan en todos lados, quedás, digamos, expuesto a un montón de cuestiones? Y eso lo que termina pasando es que en la política terminan quedando quienes tienen menos escrúpulos, ¿no? Los más inescrupulosos son los que terminan quedando en la política porque no les importa lo que digan de esas personas. Entonces, creo que también tiene que haber, es gran culpa de los dirigentes, pero también tiene que haber algún cambio de la sociedad de involucrarse más, porque
yo no veo, por lo menos en este sistema, un cambio que sea sin política. Lo que tenemos que tener es mejor política. Y bueno, justamente lo de los senadores en la provincia de Buenos Aires es peor política, ¿no? Entonces me parece que ese es el cambio que se tiene que dar, que es bastante difícil, que es cultural, que tiene que implicar un montón de cuestiones, pero que uno espera que en algún momento suceda, y en lo poco que podemos aportar lo hacemos para que eso pase. Vamos al futurismo cercano, faltan horas para el cierre. A nivel, digamos, ¿qué cree que va a pasar? Digamos, ¿el radicalismo va a ir solo, no va a ir en algún frente? No, yo creo que el radicalismo, entiendo que no estoy realmente en las mesas chicas de esas decisiones, pero entiendo que va a terminar en un espacio del centro con probablemente algunos otros partidos que confluyan ahí, pero lo que tiene que hacer el radicalismo, y lo que yo deseo, es que encabece ese espacio de formarse, ¿no? Faltan 24 horas para que se termine el plazo para formar esa alianza, y la futurología la vamos a saber dentro de 24 horas, pero yo creo que como están dadas las cosas hoy, el radicalismo va a terminar en un espacio del centro con muchos dirigentes que por ahí sus partidos, no sé, pienso en el PRO, por ejemplo, seguramente tenga dirigentes en un acuerdo con la Libertad Avanza, pero también tenga dirigentes en un acuerdo con el radicalismo. Pero no fue mal negocio ser socios del PRO. El PRO, cuando quiso, los dejó, fueron furgón de cola del PRO en su momento dentro de Juntos, después cuando quisieron se fueron, volvieron, amagaron con Libertad Avanza, digamos. Volver a ser socio de alguien del que no fue o no tiene, o visto de afuera, por ahí ustedes creen que el balance fue bueno. A ver, te lo hago tratar de ser rápido. Cuando se hace el acuerdo con el PRO en el 2015, el radicalismo venía de una etapa muy difícil y en la que algunos hasta vaticinaban que podía desaparecer el partido, ¿no? Subestimando a un partido radical de tantos años de historia. Pero yo creo que del 2015 para adelante ha habido un resurgimiento del radicalismo, y en ese acuerdo con el PRO, que es cierto que a nivel nacional, lo que vos decís, se fue furgón de cola y no se permitió tomar decisiones, también le permitió al radicalismo ganar intendencias, tener representación en el Consejo Liberante y hacer radicalismo desde los estados que se pudieron gobernar, por ejemplo en Chacabuco, ¿no? Entonces yo creo que ese balance es positivo, con esto que vos decís, que a nivel nacional no se pudo interferir en muchas decisiones y terminó siendo un gobierno que no representó al radicalismo. Pero bueno, eso desde el 2015 para acá. Ahora lo que yo creo es que tiene que suceder un poco al revés, y que sea el radicalismo el que encabece esto, y que quienes se quieran sumar a este espacio, siempre respetando los valores que representa el radicalismo y que estemos de acuerdo con las cuestiones centrales, bienvenido sea. Pero me parece que es un poco al revés, ya no es el PRO liderando un frente de juntos, digamos, sino el radicalismo liderando un espacio de centro. Me parece que eso es lo que debería suceder, inclusive porque el PRO hoy todavía está, como te decía, algunos dirigentes cercanos y por cerrar con la Libertad Avanza, y seguramente habrá otros que estén más cerca del espacio del centro. Lo que sí tenemos que tener en claro, y muy en claro todos, por lo menos los que pensamos o los que pienso yo, es que no podemos volver al kirchnerismo y al desastre que había en la Argentina antes del 2024. ¿Por qué el último candidato a intendente que tuvo el radicalismo no está en una mesa de negociación? Bueno, en parte, o sea, sí fui invitado a varias mesas locales y he participado, pero no es que no esté decidiendo cosas, porque desde lo personal también opté por estas elecciones no estar involucrado. Yo termino este año como... ¿Es personal? Sí, yo termino este año como concejal, y si bien tengo charla obviamente con todos los dirigentes y con el radicalismo en particular y con el partido en particular, decidí que también que tenía que tomarme mi tiempo, que dar lugar a otras personas, y en todo caso pensar en otro momento para involucrarme más de lleno. También quienes estamos en el sector privado y haciendo otras cuestiones nos lleva mucho tiempo, y a veces el desgaste es importante, y hay que estar con mucha energía para involucrarse en estas cosas. Y bueno, yo creo que ahora lo hice durante 4 años, traté de dar lo mejor de mí, y veremos si más adelante hay un nuevo tiempo. Yo no sé creo que sí, que lo dijo tácitamente que en algunas charlas que hemos tenido, pero los corrillos dicen una cosa y a usted en las notas por ahí dice otra. Por supuesto, uno le cree
creo que debería resistir a un archivo, ¿no? Más siendo tal vez nuevo, entre comillas, en la política, de esto de que usted no podría acercarse, ir, qué sé yo, simpatizar, no sé qué término utilizar, con la Libertad Avanza en caso de que sea el partido el que forme de algún modo no algún frente, pero individualmente usted no dejaría de ser radical para pasarse a integrar una lista de la Libertad Avanza, o sea, esto es así, lo dijo en algún momento, lo negó, digamos. Sí, no, totalmente. Mira, no, porque los corrillos dicen otra cosa, digamos, son corrillos, por supuesto, lo tengo a usted que es el involucrado de algún modo, dicen, no, Alejo, estamos con charlas, va a ser el candidato en la lista de la Libertad Avanza. Mirá, para serte concreto, yo no voy a ser candidato a concejal. No, hoy no es una decisión que tomé hace ya un par de meses. No tengo intenciones de renovar para ser concejal en Chacabuco en estas elecciones. Dicho eso, yo tengo conversaciones con todo el arco político, con la gente de la Libertad Avanza también, y lo voy a seguir teniendo porque me parece que parte de lo que tenemos que hacer es hablar más entre los políticos para llegar a acuerdos. En ese esquema yo soy radical y voy a ser radical siempre. Y veré dónde está el partido, si me representa más o menos. A veces, por momentos, si el partido radical se encuentra en un espacio de centro como fue Juntos, probablemente me siente más representado. Y si está en lugares a los que yo no iría nunca, no estaré participando de la política o del radicalismo. Quiero decir, en un eventual acuerdo con el kirchnerismo, que no es probable ni posible, pero si eso sucediese, yo no estaría participando y probablemente estaría alejado del Partido Radical sin dejar ese tema radical, ¿no? Entonces, pero individualmente, como persona, si fuera el partido, usted no iría a la Libertad Avanza, digamos. Concretamente, yo estaría en un acuerdo, te lo dije. No es muy difícil la respuesta. No, por eso, concretamente, te lo dije al inicio de la nota, yo estaría en un acuerdo opositor a Darío Golía en el que esté la Libertad Avanza y el radicalismo, sí. Si está el radicalismo adentro, sí. Por eso, si está el radicalismo adentro, pero individualmente, sí. Alejo Pérez, no. No, yo soy radical y respeto la organicidad de mi partido, pero voy a trabajar para que eso exista en Chacabuco. Gustavo, hay que ser muy práctico en esto también. En la ciudad de Chacabuco, si la oposición no está unida en su conjunto, va a ganar siempre el peronismo. Y yo lo que no quiero es que eso siga sucediendo en la ciudad, porque estoy viendo todo lo que está pasando en esta gestión de Darío Golía, porque ya sé lo que pasó en la gestión de Barrientos y porque sé lo que pasó en las dos gestiones anteriores de Darío Golía. Y porque también sé lo que pudimos hacer en las gestiones nuestras. Entonces, yo voy a trabajar siempre para que haya un frente que le pueda dar pelea al gobierno hoy local, que es el PJ, y entiendo y tengo muy en claro que en Chacabuco, si la oposición no está unida, no tiene posibilidad de ganar una elección. Así que en eso hay que trabajar y creo que es lo que me va a encontrar acá para adelante después de estas elecciones. Muy bien, un apartado, en realidad lo llamamos para hablar un poco de la sesión y siempre la política y nos ponemos un poco eufóricos, ¿no? A veces de un lado y de otro y por ahí sin ninguna mala intención, ¿no? Por supuesto. Nos conocemos y hablamos mucho todos los días, así que más allá del aire, ¿no? De la sesión, digamos, ¿qué pasó? Digamos, se dio el debate, pero poca difusión tuvo. ¿Usted cree que fue adrede de que llevaran la sesión a O'Higgins? Puede ser, estuvieron demorando bastante la sesión del Consejo Liberante. De hecho no sesionamos porque fueron a la marcha los concejales del oficialismo del PJ fueron a la marcha a apoyar a la expresidenta condenada perdón, y bueno, eso fue demorando todas las cosas. Nosotros siempre estuvimos para sesionar y bueno, cuando lo decidió la presidencia lo hicimos. También decidieron sesionar en O'Higgins. A nosotros no nos molesta para nada ir a O'Higgins, además es una localidad que vamos cada vez que podemos y que tenemos muy presente, no así como pasa con el gobierno local. Mirá, nosotros hicimos una presentación dentro de esa sesión para que a la localidad de O'Higgins se le incorpore el sistema de recolección de residuos a través de contenedores, como nosotros en nuestra gestión lo pudimos hacer con Cuchacucha y con la localidad de Rawson, y la respuesta fue que eso es imposible ahora porque no hay fondos. ¿Sabés cuánto es
el presupuesto, ¿cuánto implica en el presupuesto municipal? El 0,1%. O sea, dicen que no hay fondos, pero lo que le estamos pidiendo para O'Higgins es el 0,1% del presupuesto municipal anual. Esto quiero que quede muy claro, Gustavo. Darío Golía está diciendo que está haciendo magia con lo poco que tiene. Y Darío Golía lo que está haciendo es subirse a lo que se venía haciendo en la gestión nuestra y plantearlo como algo superador cuando son cosas que se venían haciendo normalmente en la localidad. Y te voy a poner 3 o 4 ejemplos. Muestra que hace luminaria LED. La verdad es que lleva, dice él, son incomprobables e incontables, pero 150 o 200 cuadras. Bueno, nosotros hicimos más de 750. Y él lo manifiesta eso como una política superadora de la gestión anterior. Dice que hace cuadras de asfalto, que lleva 8, 9, 10, que va a ser 16. En la gestión nuestra se hicieron la accesibilidad a los barrios y varias cuadras de asfalto. Con lo cual, también lo plantea como algo superador y no es más que lo que ya se venía haciendo en la gestión. De repente vemos una foto donde se saca una foto con 40 contenedores, anunciándolo como la gran inversión. En Chacabuco se colocaron más de 1.200 contenedores en la gestión nuestra y además se llegó a Puchacucha y a Rausa. Manifiesta ahora que va a implementar lo de hemodinamia y que es un gran avance para la ciudad de Chacabuco. Y hacen la inauguración de un transformador, cuestiones que son realmente absurdas en algún punto. Hacen la inauguración de un transformador para proveer el servicio de hemodinamia y no menciona que esa política pública empezó con un convenio con la empresa en el último año de nuestra gestión, que se le dio el lugar para que construya, que todo eso empezó a generarse y que ahora finalmente lo que está haciendo, y muy bien el intendente Golía, es finalizar la obra para que eso funcione. Y lo mismo con la universidad y con la UTN, en la esquina esa de la avenida Solís y Olavarría estuvo durante muchísimo tiempo abandonado. En el 2015 cuando se llegó a la gestión estaba totalmente abandonado y se dejó prácticamente, le quedaban algunos detalles para terminarlo, pero no manifiesta todo eso. Entonces lo que yo creo es que lo que está haciendo Golía es con mucho, está haciendo muy poco, pero tiene una gran habilidad para hacer ese tipo de comunicación. Y lo que yo quiero que le quede a la gente claro, y esto me parece que es lo fundamental, o por lo menos lo que a mí me interesa dejar de la nota, es que Darío Golía tiene 240 millones de pesos por día para invertir o gastar en la ciudad de Chacabuco y el señor intendente dice que no tiene recursos. Es prácticamente irrisorio. El vecino de Chacabuco tiene que saber que el presupuesto diario de Darío Golía es de 240 millones de pesos. Bueno, suena mucho, ¿no? Pero para un municipio por ahí no sé si tanto, pero el número un poco es impactante. Pero, bueno, estaremos preguntándole si esto es, no tengo por qué descreer, ¿no? Pero en algún momento que tengamos la posibilidad de hablar con el intendente, estaremos seguramente hablando de este y otros temas. Concejal, como siempre, le agradezco la amabilidad de charlar con nosotros, bueno, de temas de actualidad, y la actualidad siempre nos deja mucho tela para cortar, como se decía antes, ¿no? Bueno, van a ser días movidos en términos políticos y electoral y de alianzas, y yo siempre a disposición para charlar con vos, y te agradezco por permitirme llegar con lo que creo a las personas que nos escuchan. Muy bien. Un abrazo. Igual para usted, que tenga buen día. Chao, chao. Radio Líder es tu compañía.